Muy buen día tengan todos estimados colegas de todo el Perú. Mi nombre es Eduardo Ayala Tandazo. En esta oportunidad he elaborado un tutorial debido a varias dudas, preguntas que me han hecho en los grupos de WhatsApp, estos grupos que trabajamos pues diariamente en el tema de la didáctica, del currículo, de la educación física para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Y estas 10 dudas van con relación a lo que respecta a la tercera experiencia de Aprendo en Casa. Pero no solo eso, sino varios aspectos que involucran los aprendizajes, ¿no? Como las experiencias, actividades, por qué no se trabaja con sesiones, etcétera. Hay 10 preguntas que he elaborado de acuerdo a todo este proceso y quisiera compartirla con ustedes para dar de manera didáctica las respuestas. Y si existe alguna duda, pueden escribirme al número que está en pantalla. Y a las personas que lo ven por primera vez, les pediría se puedan suscribir a mi canal, que es un canal que tiene bastante trabajo de educación física. Bueno, este video se llama 10 dudas y respuestas sobre mi contexto articulado a las experiencias de Aprendo en Casa en educación física. Una cuestión bien importante porque tengo que respetar el contexto donde yo trabajo. Y la primera pregunta a, a esta situación que estamos presentando es, ¿qué norma respalda el poder contextualizar? Me dicen ahora que ya no es necesario que yo pueda precisar desempeños como lo hacía antes, sino que también puedo modificarlos, puedo también crear desempeños a partir de los estándares. Pero no es una norma nueva, ¿no? Es una norma que ya estuvo hace mucho tiempo, que está en el artículo 33 de la Ley General de Educación, la 28044. Dice que el currículo de la educación básica es abierto, flexible, integrador y diversificado, y que se sustente en los principios y fines de la educación peruana. En esto tengo que insistir con los colegas casi siempre, diciéndoles pues que el Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos nacionales, y esto es verdad. En la instancia regional y local se diversifican a fin de responder a las características de los estudiantes y del entorno. Es decir, esto nos da a entender que no hay una cuestión, digamos, de camisa de fuerza, ¿no? Parametrada, que nos diga esto tiene que ser, o el director nos diga este es el modelo y no tienes que cambiarlo para nada, no, la flexibilidad, al contrario, la apertura, la integración, la diversificación me permite hacer ese trabajo, ¿no? Y esto está sustentado en la Ley General de Educación, que es casi la ley madre que rige a los docentes, ¿no? Por encima, inclusive, de resoluciones ministeriales. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta, que no hay una camisa de fuerza, que no hay una cuestión sesgada en lo que corresponde al currículo. Y efectivamente la pregunta, si es que me señalan, ¿puedo yo crear desempeños? Por supuesto, ¿no? Y ahora el ministerio está trabajando directamente con los estándares. Otro también de los aspectos importantes es qué planificación de mi contexto debo tener y presentar. ¿Cuáles son los documentos de mi contexto? No de Aprendo en Casa, en realidad, de mi contexto que debo presentarle a mi director. Siempre hay preguntas sobre esto, ¿no? Hay preguntas sobre esto y es bueno clarificar y un poco tener una mirada de cómo se da este tema de la contextualización, pero a ver los documentos que debo tener. Y espero que aquí podamos entenderlo claramente. Yo debo tener mi programación curricular anual o mi plan anual que corresponde pues a un tema de todo el año. Y a ciencia cierta ahí debo desarrollar situaciones significativas de mi contexto que salieron a partir del diagnóstico con el colegiado. Eso representa una situación muy importante, es decir, desde la realidad en la que vivo, ¿no? Esto nosotros hemos elaborado en equipo varias situaciones, porque el ministerio tiene una mirada, ¿no? Una mirada más teórica, ¿no? Simulada, pero nosotros sí tenemos una mirada real y hemos elaborado. Entonces, esa planificación anual, que la vamos a mostrar en algún momento, tiene, aquí estamos hablando teóricamente, tiene experiencias bimestrales que yo les llamo.
habíamos hecho proyectos de aprendizaje porque la norma nos dice que podían ser proyectos, ¿no? Podían ser proyectos, podían ser unidades, las experiencias, podían ser también estudio de casos. Sin embargo, los directores piden experiencia, entonces nosotros le hemos denominado experiencia. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos de una experiencia de aprendizaje. Nosotros hemos hecho proyectos de aprendizaje y tiene todos los elementos, por eso se ha quedado con experiencia. Y aquí pueden ver que ahora estamos por la experiencia del segundo bimestre, ya hemos hecho la experiencia del primer bimestre, luego vendrá tercer bimestre y luego vendrá cuarto bimestre. Y nosotros lo estamos trabajando por el tema de 9 semanas, respetando el tema de las vacaciones, en realidad, ¿no? Hay un tema vacacional que hay que respetarlo. Entonces ahora, estas 9 semanas que aquí están en actividades, porque no hay sesiones de aprendizaje, ya lo vamos a explicar más adelante, tiene 9 actividades, ¿no? De aprendizaje. Entonces, Aprendo en Casa también tiene su planificador anual, bueno, que ahora se ha variado un poco, pero es un símil de lo de nosotros, ¿no? Tiene sus experiencias que las saca cada 3 semanas está sacando sus experiencias y ahora resulta que ha puesto 2 actividades, la 1.3 y la 3.2, que ya vamos a explicar poco a poco cómo vas a hacer con ello. Y esto es lo que trabaja Aprendo en Casa y esto es lo que trabajamos nosotros. Es por eso que hemos hecho un taller donde tenemos estas PCA y las experiencias ya del segundo bimestre, para no confundirnos. Y de las experiencias se desprenden actividades. De la experiencia de Aprendo en Casa se desprenden actividades. Recuerda que la experiencia es una cosa y las actividades son otras. Y luego se articulan en un planificador semanal, ¿no? Ahí donde convergen tanto Aprendo en Casa como lo del contexto y planificadores semanales que te dicen qué actividad articulada vas a trabajar y ahí salen las fichas contextualizadas que le vas a dar al estudiante. No lo de Aprendo en Casa directo, no lo de Aprendo en Casa directo, sino lo que tienes que darle es en realidad lo que se articuló, ¿no? Lo que se articuló. Esto es muy claro. Y eso también pasa en segundo de secundaria, perdón, en secundaria. También es lo mismo. Lo anterior era primaria. Tenemos un PCA, ¿no? Programación curricular anual o planificación curricular anual. Tenemos las experiencias, 4 experiencias de 8 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ministerio trabaja con experiencias de 4 semanas y nosotros trabajamos con 8 semanas bimestrales, ¿no? Y aquí están las 4 primeras y luego vienen las siguientes 4 del mes. Es decir, que Aprendo en Casa tiene un planificador anual, tiene una experiencia articulada ahora con otras áreas y tiene 3 experiencias para el mes, ¿no? Que también vamos a explicar de aquí cómo se hace con ello. Quiere decir que cada actividad se va articulando con lo de Aprendo en Casa. Cada una de mis actividades, ¿dónde se articulan? Se articulan en un planificador semanal. ¿Y qué producto da ello? A las fichas contextualizadas al estudiante, ¿no? Las fichas contextualizadas al estudiante. Porque hay que entender que aquí son prácticamente 4 fichas contextualizadas, ya que es un mes, ¿no? Hay que es un mes. Entonces, así se viene trabajando de esta manera ordenada, ¿no? Pero veámoslo en la práctica, ¿ya? Veámoslo en la práctica. Vamos a verlo en la práctica para que tengamos, digamos, esta situación un poquito más contextualizada. Miren, esto es lo que trabaja la Dirección de Educación Física y Deporte. Ya veamos lo de Aprendo en Casa primero y terminamos con nosotros. Tiene un planificador anual de educación física y este planificador anual viene por ciclos, ¿no? Desde el tercer ciclo tiene su planificador anual, Aprendo en Casa. Bueno, viene con arte y cultura, pero educación física aquí está, ¿no? Hasta diciembre, ¿no? Ahora se ha movido un poco porque, bueno, el ministerio para cambiando muchas veces, pero este es el planificador. Y secundaria también, ¿no? Su planificador semanal. Muy bien. Y nosotros también tenemos una planificación en primaria y en secundaria, es lo que les decía, ¿no?
Aquí tenemos el PSA y tenemos los 4 bimestres, habíamos desarrollado de primero a sexto grado, y aquí los estándares, ¿no? Muy ordenado, y las situaciones significativas, los enfoques transversales, el nombre, ¿no? El nombre sale de la situación significativa. Las competencias se escogen de la situación de tu contexto, de tu realidad, las capacidades igual, y los desempeños son precisados, pero siempre buscan la solución a la problemática que puede existir dentro de esta situación significativa. Entonces, ¿qué contiene? Esta es la PCA de mi contexto, ¿no? Ya vimos en la planificación del ministerio. Y aquí están las 4 situaciones significativas completas. Todo el año ya está distribuido de mi contexto, de mi realidad. Muy bien. Y luego, en cada una de estas planificación, también existe las experiencias de aprendizaje de primaria, por ejemplo. Hemos hecho bimestral, les hemos contado, ya estamos por el segundo bimestre y se va articulando con lo de Aprendo en Casa. ¿Y por qué le hemos llamado experiencia de aprendizaje? Porque antes era un proyecto y eso lo dice la norma, pero lamentablemente el ministerio no aclara bien la situación y los directores piden experiencia. Entonces, esta es una experiencia. ¿Y por qué estamos seguros que es una experiencia? Porque tiene los elementos que el mismo Aprendo en Casa señala. La situación, el reto, los propósitos que son las competencias, los enfoques transversales, las producciones o actuaciones, es decir, los productos, los criterios de evaluación, los instrumentos y la secuencia de actividades. Revisamos, aquí efectivamente está la situación significativa, está el reto, están los propósitos. Muy bien, ¿qué más? Están las producciones y actuaciones, están los criterios e instrumentos de evaluación, la secuencia de actividades, y ordenadamente lo hemos hecho nosotros, muy ordenadamente, competencia, capacidad, los desempeños. ¿Se acuerda que todo esto lo bajamos de la PCA, ¿no? Las semanas, las actividades, la evidencia, los criterios de evaluación y los instrumentos. Entonces tenemos, cada una de ellas se va prácticamente articulando los enfoques transversales, es decir, estas experiencias no son de aprendo en casa. Estas experiencias se articulan con Aprendo en Casa, ¿no? Se articulan con Aprendo en Casa. Entonces, esto es importante porque este es de nuestro contexto. Hay que dejarlo bien claro, ¿no? Dejarlo bien claro. Siempre respetando que, claro, se ha tomado lo de Aprendo en Casa en el sentido de cuáles son los elementos de la experiencia, y también el logo de Aprendo en Casa no es de nosotros, hay que clarificar, es del Ministerio de Educación, citarlo, porque se ha tomado para que haya mayor credibilidad. Muy bien. Y si ustedes pueden ver también, luego de que Aprendo en Casa ha sacado sus experiencias, que son cada 3 semanas, ¿no? Las experiencias que saca Aprendo en Casa cada 3 semanas. Aquí tenemos, por ejemplo, primera y segunda de primaria, planteamiento de la situación, ¿no? Propósito de aprendizaje, sus enfoques transversales, también la relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas. Y en realidad lo que ha sacado va de la mano con las áreas, porque es una articulación. Aquí pone las áreas que se articula. Esto es lo que ha pasado con la tercera experiencia. Y hay muchos que tienen varias dudas, que vamos a irlas solucionando por partes, no vamos a hacer de un solo, por partes. Y aquí del mismo estándar salen, por ejemplo, el tema, claro, de la competencia, sus criterios que están en colores y sus actividades sugeridas, ¿no? También pasa eso en educación física, asume una vida saludable, salen sus criterios y también salen sus dos actividades, ¿no? Que ya veremos. Y este prácticamente es un trabajo que se hace a nivel de Ministerio de Educación, y aquí pues podemos observar su trabajo del ministerio con las actividades, ¿no? Donde está educación física, ¿no? Y contribuimos a un producto, ¿no? Que ya lo vamos a analizar brevemente, sino que quería dar la parte general, cómo estamos desarrollando. Entonces, ¿tiene su planificador anual? Sí, nosotros también tenemos una planificación del contexto. ¿Tiene él sus experiencias? Sí, las trabaja cada 3 semanas. Nosotros cada 9 semanas, experiencias bimestrales. Muy bien. Entonces,
Luego también tienen sus actividades ellos y nosotros también, ojo, ojo, también tenemos nuestra semana, nuestras, perdón, actividades que vienen pues distribuidas, ¿no? Distribuidas en cada una de las, en este caso, en cada uno de los de las experiencias bimestrales, ¿no? Aquí pueden ver ustedes primera semana, la actividad, su evidencia, su criterio, todo ordenado, ¿no? En ese sentido. Y así hasta la última semana, ¿no? La última semana, en ese orden, ¿no? Prácticamente. Y quería mostrar cómo tenemos el trabajo distribuido nosotros. Por ejemplo, primaria, aquí están los PCA de primero a sexto, ¿no? Que se ha hecho. Abrimos primero y aquí está con sus 4 bimestres, ¿no? Con sus 4 bimestres, encuentra completo, ¿no? Completo, cada uno debe tener esto para presentar al director. Igual tenemos igual segundo, tercero, cuarto. Por ejemplo, sexto y primaria, podemos observar también viene ordenado con sus 4 experiencias, distribuidos los enfoques transversales, sus estándares. Y aquí miren algo importante, ¿no? Las situaciones significativas, los nombres, las competencias, las capacidades, los desempeños precisados, ¿no? Entonces ya viene distribuido para trabajar directamente en nuestras experiencias que trabajamos en primaria bimestral. Aquí está la primera experiencia que ya la hemos terminado, que es 2 meses prácticamente, porque es bimestral. Y aquí ya hemos cerrado prácticamente el trabajo. Aquí pueden ver ustedes. Lo trabajamos aquí solamente por 8 semanas. Pueden ver aquí, ¿no? Pueden ver aquí el orden que hemos trabajado y se ha establecido pues un trabajo ordenado, ¿no? Muy ordenado, ¿no? Muy ordenado. Entonces, cada una de ellas, ¿no? En cada una de ellas se ha distribuido de primero a sexto y ahora estamos ya por la segunda experiencia, ¿no? Por ejemplo, vemos tercero de primaria y aquí puedes ver tu experiencia de tercero, su nombre que viene de la planificación anual, la situación significativa del contexto, el reto, los propósitos de aprendizaje, por ejemplo, competencia, capacidad, los desempeños precisados, ¿no? Tenemos algunos videos en el canal para que puedas ver cómo lo hemos elaborado y cada uno de estos trabajos, ¿no? Y acá se distribuye, pues, ¿no? Las secuencias de actividades, la competencia, las capacidades, los desempeños, las semanas, las fechas, los nombres de actividades, las evidencias, los criterios de evaluación y los instrumentos. Todo ello viene distribuido, ¿no? Viene distribuido por cada una de las competencias establecidas, igual que los competencias transversales, enfoques transversales. Esto solo sale del contexto, en realidad. Y así como se tiene primaria, también se tiene secundaria, ¿no? Igual, lo mismo. El mismo trabajo, la misma metodología, claro, pero cambia un poco el tema con el tema de los estándares, pues, ¿no? Las competencias. Igual hemos trabajado, como pueden observar, se tiene en el contexto tanto primaria como secundaria, ¿no? Y ahora estamos por la experiencia número 2, vemos primero y secundaria, y aquí está, ¿no? Este es el PCA, perdón, y la experiencia número 2, aquí está primero y secundaria, y de igual manera tenemos la experiencia de primera y secundaria, situación significativa del contexto, las competencias, capacidades, desempeños. Y, o sea, esto es lo que tiene que tener cada profesor. Competencia, capacidad, desempeño, semana, nombre de actividad, evidencia, criterio de evaluación, instrumento. ¿Por qué tiene que tenerlo? Porque es su contexto, es lo que arrojó el diagnóstico. O sea, el profesor que solo trabaje con Aprendo en Casa está equivocado. Lo vamos a demostrar normativamente. No es así. La norma no señala que solo aprendo en casa, pero todos están con aprendo en casa. No, yo tengo que tener mi planificación y con esto articulo el tema de aprendo en casa. Entonces ahí pudieron observar ustedes ese trabajo, ¿no? Y además de ello, ya cuando nosotros establezcamos, digamos, un trabajo un poquito más ordenado, podemos ver que todo ese trabajo de tanto de aprendo en casa, en sus actividades, con lo de nosotros que ya también tenemos establecido,
viene a un planificador semanal. Este es del 24 al 28 de mayo, estamos en la fecha, ¿no? Y estos planificadores semanales prácticamente convergen, se articula lo que trae Aprendo en Casa y lo que tenemos nosotros, porque aquí tú ves con color celeste lo que tenemos nosotros y con color negro lo que tiene Aprendo en Casa. Entonces no lo dejamos de lado, para nada lo dejamos de lado. Y aquí está la competencia, capacidad, el estándar, el desempeño precisado de la experiencia, del contexto, el título contextualizado, prácticas saludables que no debemos dejar de hacer y expresamos nuestras emociones, ¿no? Los dos, los retos, tanto de uno como de otro, las evidencias, los criterios para evaluar. Y así pasa con el cuarto ciclo, igual, así pasa con el quinto ciclo, igual, y enfoques transversales, ¿no? Las competencias, y aquí viene la ficha para evaluar esta semana 8. Se colocan las competencias, las capacidades, los desempeños en este caso, y se coloca aquí los criterios de evaluación de ambos, de Aprendo en Casa y de nosotros, para que evaluar al estudiante de esa manera, ¿no? Es decir, si el concepto de competencia es la combinación de dos o más capacidades, desempeños, habilidades, destrezas para solucionar problemas con sentido ético, ¿qué más? Estamos haciendo nosotros este trabajo, ¿no? También combinando una serie de desempeños, de capacidades, de competencias. Inclusive yo le he puesto aquí el desempeño que de Aprendo en Casa, lo he puesto directamente el de Asume, perdón, el estándar de Asume se ha puesto aquí un poco para señalar que cómo viene trabajando, porque también ahí es un desfase gigante. El Ministerio de Educación está trabajando con estándares y nosotros estamos trabajando con desempeños, ¿no? No sé cuál ha sido el cambio, la normativa, porque en realidad el currículo sigue manejándose desempeños, capacidades, competencias y estándares, ¿no? Pero bueno, nosotros igual respetamos eso y aquí está, semana a semana venimos haciendo. Por eso súmate al canal, comunícate con nosotros porque semana a semana compartimos nosotros estos este, documentos. Y también viene el planificador de secundaria por el mismo nivel. Aquí está en celeste lo de nosotros y en negro lo de Aprendo en Casa, ¿no? Sería importante que lo puedas revisar, está en el Facebook, está en varios, digamos, grupos de WhatsApp para que tú puedas observar cómo nosotros hacemos esta articulación por cada uno de los ciclos y siempre con sus instrumentos de evaluación. No perdemos ese nivel, ¿no? Luego, continuamos un poco con las preguntas, ¿no? Y aquí hemos visto las actividades, cómo están distribuidas, es un poco la explicación que te quería dar. Tenemos la tercera pregunta. En Aprendo en Casa trabajan con experiencia de aprendizaje. ¿A qué se refieren cuando hablan de experiencia de aprendizaje? Bastante se habla de experiencia de aprendizaje. El currículo nacional de la página 171 ya desde el 2016 en diciembre fue prácticamente con resolución, digamos, formalizado legalmente, se establecía aquí, en este caso, en lo que corresponde al currículo en la página 171, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras, dice, ¿no? Que es muy importante. Eh, que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que consideran más necesarios para poder resolverlos o que consideren. Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas, dice, pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria, ¿no? Esto es fundamental. Aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes se enfrentarán en el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que puedan ser generalizadas. Me parece que aquí hay una explicación, sí, aceptable de lo que son las experiencias de aprendizaje, que en realidad ellos establecen que son simuladas y yo creo que las experiencias que hacemos nosotros del contexto son reales, porque conocemos más a las familias, a los estudiantes, ¿no? Pero en realidad, como dice aquí, no serán las mismas, pero enfrentarán el futuro, pero sí proveen de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contexto. Yo creo que está muy bien. Aquí hay un esquema que yo he venido trabajando un poco para orientar a los
a los maestros y dice que es un conjunto de actividades, las experiencias de aprendizaje según la 094, que es una resolución viceministerial que veía el tema de evaluación el año pasado, que conducen a los estudiantes a enfrentar situaciones, desafíos, problemas complejos que se desarrollan en etapas sucesivas y donde se contiene varias sesiones o actividades que son potentes y desarrollan un pensamiento complejo y sistémico. Y aquí hay que también hacer una parada porque el tema de sesiones, que lo vamos a explicar más adelante, también tiene bastante significado aquí. ¿Por qué es que se deben trabajar sesiones o por qué es que no se deben trabajar sesiones? Y luego, también algo muy importante es rescatar que deben ser consistentes y coherentes también, ¿no? Lo que están trabajando, porque cada vez las cambian también, ¿no? O sea, debe existir coherencia en eso. Las cambian, una cosa dice la norma y otra cosa dice el tema pedagógico o técnico pedagógico. Hay interdependencia y una secuencia lógica, y para ser auténticas deben ser en contextos reales o simulados, como dice el Currículo Nacional de Educación Básica. La estrategia de aprendizaje son planificadas intencionalmente por el docente, pero además hay algo bien importante, que también pueden ser planteadas en acuerdo o solo por el estudiante. Esto da una característica importante. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el tema de una experiencia y una unidad o una experiencia o cualquier otra planificación? Es la vivenciación, ¿no? Como es lo que aquí establece, ¿no? Entonces, esto es un poco para aclarar la experiencia de aprendizaje y tiene sus componentes. Según Aprendo en Casa, dice que tú cuando hagas una experiencia tienes que tener en cuenta estos componentes. Una situación, el reto, ¿no? Y la situación significativa la ponen ellos, el ministerio, ¿no? Ponen una situación significativa que puede ser nacional, pero a mí me convence más una que sea local, ¿no? Este, además dice los propósitos de aprendizaje, competencias que tiene, por ejemplo, educación física, los enfoques transversales, ¿no? Los productos o actuaciones, que también es importante, ¿no? Los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación que se tienen aquí, que también nosotros los hemos considerado, ustedes se dieron cuenta, en nuestra planificación del contexto está todo completo, hasta el planificador y la actividad. Y luego la secuencia de actividades sugeridas, que también lo hemos. Tengan en cuenta esto, colegas, porque aquí vienen, pues, si ustedes detectan que tienen todos los elementos, es una experiencia de aprendizaje. Muy importante. En la pregunta 4, ¿las unidades y proyectos de aprendizaje pueden ser experiencias de aprendizaje? Una buena pregunta, pero contradictoria a la vez, ¿no? Porque miren, Ministerio de Educación en la 093-2020, investigando, en el 512 dice, organización de las actividades en experiencia de aprendizaje. Dice, las actividades educativas están organizadas en experiencia de aprendizaje, proyectos, unidades de aprendizaje, estudio de casos, entre otros. Se definen a partir de las situaciones particulares y están orientadas al desarrollo gradual de las competencias. Pero si está asegurando, ¿por qué es que él trabaja con otro esquema? Porque ese esquema no es de unidad, ese esquema tampoco es de proyecto, a pesar que nosotros hicimos proyectos, decían los directores, no, 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 queremos experiencia, que tenga esos componentes, ¿no? Aunque el proyecto se acerca bastante a la experiencia de aprendizaje, aparte también es vivenciado. Entonces, esto es bueno aclarificar en la pregunta que si las unidades y proyectos pueden ser normativamente, sí, curricularmente también, pero cuando ellos hacen, tienen otros componentes y trabajan de otra manera, hay como un doble discurso. 5, es obligatorio trabajar con las experiencias de aprendo en casa. Esto también hay que clarificarlo. La última norma, la 121, aquí está, resolución ministerial 121-2021. Dice bien claro, ¿no? Igual que la 93 lo decía, ¿no? En esta forma de servicio, los recursos brindados a partir de la estrategia Aprendo en Casa o de cualquier otra estrategia regional, local o de la IE, constituyen un insumo para el trabajo de las o los docentes, presentando también orientaciones para otros actores educativos. Bien claro está, ¿no? Bien claro está para la defensa de nosotros. El sentir que es un insumo, pero prácticamente el doble discurso hace que te impongan, ¿no? Que prácticamente te digan, tienes que hacerlo. Y los directores que no leen la norma dicen, hay que hacerlo como nos dicen ellos. Y eso no está bien, ¿no? Porque nos llevan a un nivel de confusión. Y es más, la resolución ministerial es contundente en la página 20 y 21, ¿no? Dice, Aprendo en Casa entrega una serie de recursos, que son estas experiencias,
que él o la docente puede tomar como insumo y ajustarlos o adaptarlos a los propósitos de aprendizaje, características, necesidades de su grupo de estudiantes. Quiere decir que la planificación, profesor, que hemos hecho anual es válida, por supuesto. Quiere decir que las experiencias que estás haciendo bimestral son válidas, por supuesto. Quiere decir que sus planificadores semanales que está haciendo son válidos, por supuesto también. ¿Y por qué son válidos? Porque aquí nos dice la resolución ministerial que Aprendo en Casa entrega una serie de recursos que él o la docente pueden tomar como insumo. Puedes tomar, no debes tomar, puedes. Y ajustarlos o adaptarlos a los propósitos de aprendizaje. Y esas son las competencias que yo escogí para solucionar las situaciones significativas en mi PCA, en mis experiencias bimestrales, en mi planificador. Muy bien. En características y necesidades de mi grupo de estudiantes, de mi comunidad, ¿no? De mi realidad. Eso es que quede claro esta situación, ¿no? Otra pregunta que también han hecho varios colegas, ¿cuál es la diferencia entre experiencia y actividades de aprendizaje? Yo escucho muchos colegas que dicen, profe, he hecho mi experiencia semanal, ya la terminé, pero es tu actividad, no es tu experiencia. Y el mismo ministerio también lo tiene claro, ¿no? Porque tú puedes ver en primaria, por ejemplo, tiene guía docente para la planificación curricular de la experiencia. O sea, esta es su experiencia, ¿no? La experiencia es como una unidad. La experiencia es como una unidad y contiene, ¿qué contiene la experiencia? Actividades, ¿no? Y aquí las va enumerando las actividades, ¿no? Actividad 3 las enumera, ¿no? Cada actividad la va enumerando, ¿no? Cada actividad va enumerando, ¿no? Cada actividad tiene un nombre y va enumerando esas actividades, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado aquí porque cada actividad tiene un nombre y nosotros estamos en subactividades, ¿no? Por ejemplo, identifico situaciones que afectan o favorecen su salud, nosotros estamos inmersos dentro de esas actividades, ¿no? Cada uno tiene un nombre definido. Entonces también hay que organizar allí, en ese sentido, una cuestión importante y diferenciar sobre todo qué es una actividad y qué es una experiencia. Una experiencia es como ser una unidad que contiene actividades, ¿no? Tengo esta experiencia de 3 actividades. La actividad está dentro. Eso también hay que clarificarle al docente, porque a veces hay algunas situaciones que confunden. ¿Cómo articulo mi planificación contextualizada, la del contexto que hemos hablado de la realidad, ¿no? Que tenemos PCA y también tenemos experiencias bimestrales, y las experiencias de Aprendo en Casa. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago? ¿No? Ya lo habíamos explicado en la primera instancia, en cada una de ellas. Y aquí vamos a dar un poquito más también de algunas ideas en esto, ¿no? Tenemos un planificador, ¿no? Un planificador, y aquí está, y aquí les estaba explicando que aquí prácticamente convergen y se van articulando cada una de ellas, ¿no? Tengo una actividad, si bien es cierto, tengo una actividad y esa actividad se llama prácticas saludables que no debemos dejar de hacer. Ahí interviene educación física, estrictamente. Pues yo le he separado ahí lo que educación física compete. Entonces, por eso es importante, ¿no? Es importante que se tenga en cuenta esta parte. Si bien es cierto, educación física establece esto. Nosotros también en los Celeste tenemos, como les explicaba anteriormente, tenemos aquí ya establecido nuestro trabajo. Pero como vine aprendiendo en casa y la norma 121 me dice que puedo tomar como insumo, lo he tomado como insumo para articularlo. Aquí es donde aterriza la articulación y estamos respetando la norma, ¿no? Lo mismo pasa con secundaria, como les explicaba también anteriormente, los celestes aprendo en casa, que lo tomé como insumo porque yo ya tenía mi propia planificación en educación física, en arte, en DPCC o en matemática. Siempre hay que trabajar con el tema de lo que corresponde a la norma, ¿no? Eso va a ser fundamental. Tenemos otra pregunta también que se nos ha hecho. ¿Por qué no se trabajan sesiones, dice, ¿no? De aprendizaje en lugar de actividades de aprendizaje? Es muy simple porque nosotros trabajamos remotamente y enviamos por WhatsApp y entonces ahí no se da el hecho de los procesos pedagógicos. Si vemos una sesión de aprendizaje, les voy a mostrar una sesión de aprendizaje, por ejemplo, que hay una sesión de aprendizaje del cuarto grado de primaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, mejoro mi equilibrio.
jugando competencias, desempeños, evidencias, criterios, instrumentos, ¿no? Y hay dos desempeños que se van a combinar. Pero si te das cuenta, en la sesión tiene prácticamente procesos pedagógicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un proceso pedagógico que es el tema de la problematización o recojo de saberes previos. Igual tenemos el tema de lo que corresponde a la motivación, ¿no? En un inicio, la motivación también es importante. También vas a encontrar aquí en la actividad básica la construcción del saber, y luego también conflictos cognitivos, que es otro proceso pedagógico. Luego tenemos aspectos de evaluación. Y entonces esto no se puede dar, pues tendrías que tener un Zoom de 2 horas, ¿no? De 2 horas y media, para que tú puedas ahí establecer una interacción, que tú los veas en las pantallas y digas, pónganse de pie, vamos a hacer la activación corporal, etcétera, ¿no? Este es secundaria, ¿no? Porque yo hago mis ejemplos siempre con los dos niveles, no con un solo nivel, sino que hago con los dos. Y aquí tenemos la secundaria también con estos dos desempeños, la actividad, perdón, la sesión de aprendizaje se llama, conocemos nuestras medidas bioantropométricas, y aquí la problematización, el propósito, la organización, la motivación, los saberes previos, la activación corporal, que es un proceso fisiológico, facilitar la nueva información y acciones para promover aprendizajes y evidenciar el aprendizaje. Además de ello, también la retroalimentación, ¿no? La evaluación, e inclusive también el tema de la reflexión de lo aprendido, que es la metacognición. Entonces, eso no se da cuando uno envía. Por eso es que el ministerio trabaja con actividades. Por eso no trabajamos con sesiones. Yo escucho a algunos colegas, envíenme una sesión, o présteme una sesión, o quiero ver un modelo en una sesión. No se da. Se da necesariamente cuando nosotros establecemos un contacto, o interactuar o tener un Zoom, por ejemplo, un Google Meet para poder ahí trabajar, interactuar directamente, pero no se da así mandarlo por el WhatsApp. Sí se da actividades que son una secuencia, ¿no? De acciones que pueden determinar el trabajo que vas a hacer, pero sesión no se da, ya la hemos visto, es un poco complicado. Por eso es que es para algunos llaman sesión, dicen, no, sesión, mi sesión, pero no, no es así. Una cosa es actividades que se vienen trabajando y otra cosa son sesiones que es difícil trabajar. Claro que algunas instituciones particulares vienen haciéndolo porque tienen las condiciones, tienen los equipos, ¿no? La 9, ¿no? En esta tercera experiencia de Aprendo en Casa viene en algunos ciclos una sesión para 3 semanas. ¿Cómo hago para articularla con mi actividad del contexto? Nosotros tenemos una semanal, ya hemos acomodado a eso, pero ellos no, ellos tienen actividades un poco más restringidas. Por ejemplo, eso es lo de Aprendo en Casa, ¿ya? Vamos a ir a Aprendo en Casa. Tiene el tercer ciclo, tiene las áreas, tiene la experiencia, la experiencia se llama Cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables, cuando educación física debería ser pues importantísimo, le dan solamente participación en la actividad 1 y en la actividad 3, en la tercera parte de la actividad 1 y en la segunda parte de la actividad 3, ¿no? Primaria. Y aquí están sus productos, una propuesta de prácticas, acciones para el cuidado de la salud, que educación física tendría más actividades, pero no las tiene. Y tiene 2 actividades nada más. O sea, en 3 semanas va a ser 2. Y ahí donde el profesor ahorita está preocupado. Dice, ¿cómo hago con 2? No sé qué hacer. Y en el cuarto ciclo, si te cuidas, nos cuidamos todos. Tiene que ver con la salud. Y el díptico de recomendaciones que favorezcan la prevención, este es su producto, sus criterios. Solo 2 actividades en 3 semanas. Bueno, debería ser 3. Yo no entiendo el problema, pero bueno, sus criterios. Quinto ciclo es más terrible todavía. Una actividad para 3 semanas. Y es terrible porque la experiencia se llama el conocimiento de la ciencia y los saberes en el cuidado de la salud. Por eso es terrible, ¿no? Por eso yo le llamo que es terrible, porque haciendo así le da solo una actividad pequeña a educación física, cuando casi tiene pues un gran lineamiento, ¿no? Eso es lo difícil. Pero quiere decir que todas las actividades que están haciendo, tanto CTE, perdón, arte y cultura, comunicación, matemática y personal social, todas que van en conjunto con educación física apuntan al producto, ¿no? En Aprendo en Casa, pero yo estoy en mi contexto también esperando lo de Aprendo en Casa, porque voy a tomarlo como insumo.
Dice si es que yo deseo, pero prácticamente te lo está imponiendo. Pero veamos un ejemplo. Aquí yo he preparado un ejemplo para clarificar esa parte. Ojalá que les interese, les ayude. Y si hay dudas, escríbanme a mi número de WhatsApp y yo los puedo ayudar, que para eso estamos, somos colegas, tenemos que apoyarnos. Este video pasa a todos, es gratuito, pasen a los demás colegas de educación física, ¿no? Es muy importante. Mira, tercer ciclo, cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables, tiene solo 2 actividades y tiene 3 semanas. Cuarto ciclo, si te cuidas, nos cuidamos todos, tiene 2 actividades, tiene 3 semanas. Quinto ciclo, tiene también el conocimiento de la ciencia y los avances en el cuidado de la salud y tiene una sola actividad. ¿Cómo la distribuyo? Esa es la situación para poder articular con lo del contexto, ¿no? Entonces yo considero, y como conversaba con algunos colegas, que es importante, ellos apuntan a un producto. Muy bien. Entonces en la semana 1 yo tengo que establecer lo siguiente, ubicar esta actividad, la 1.3, prácticas saludables que no debemos dejar de hacer, y luego los juegos y ejercicios para cuidar nuestra salud. Y este sería prácticamente hasta la tercera semana, porque es la 3.2. Entonces debería estar prácticamente yo trabajando una parte, los juegos, ¿no? De repente indagación, ¿no? Conociendo los juegos, ¿no? Pero ya en la semana 3 ya un poquito más complejo, es decir, que propongan juegos, ¿no? Para el cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque esto apunta, en primera instancia, a un propósito. Y ese propósito, ¿no? O ese producto, perdón, se llama propuesta de prácticas y acciones para el cuidado de la salud. Y ahí justamente puede proponer juegos, que es una acción, para proponer la salud. Pero te das cuenta que aquí voy a tener que complementar mi clase. No estoy diciendo que no hagas nada, porque algunos escuchaba que decían, ya, pues si no te toca esa semana, estás libre. No es así. No es que estés libre, es que tenga que potenciar tu actividad, ¿no? Eso es importante. En este caso también vamos a colocar que nos toca en la 2, o sea, nos tocaba en la semana 2 y nos tocaba también en la semana 3, ¿no? En la semana 1 no nos tocaba, pero aquí es importante que se pueda destacar una cuestión más básica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuerpo y mente sanos y cuerpo y mente sanos para ir potenciando, porque aquí se va a generar prácticamente el producto, en esta parte. Ahí se va a generar el producto. Por eso esta es una de las más importantes. Y ahí déjala como tal, en la 3. Pero en el tema de cuerpo y mente sano, podrías trabajar suavemente, ¿no? En la primera, de lo más simple, ¿no? Haciendo cuestiones, como te decía, de indagación, cuestiones simples, porque tienes que aportar al producto. Acuérdate siempre, ¿no? Aquí, al producto integrado, de todas tus áreas. Esto es viendo Aprendo en Casa nada más. Díctico con recomendaciones que favorezcan la prevención de enfermedades. Y aquí está actividades físicas y el cuidado de salud. Pero todo esto te ayudaba a llegar aquí, ¿no? Todo esto te ayudaba a llegar aquí. Esa es la duda de varios colegas, ¿ah? Y Aprendo en Casa no lo dice. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta que es en la 1, ¿no? En la 1 solamente interviene educación física y yo considero que debería seguir trabajándola con el mismo título, porque la, porque el producto dice bien clarito, informe de investigación en video sobre cómo los saberes ancestrales y el conocimiento científico aportan al cuidado de la salud. Entonces, las actividades físicas que se realizan en familia van a aportar a la salud. Y yo podría empezar aquí, más o menos, mirando la actividad, porque la actividad es clara. Podría empezar aquí las actividades físicas que se realizan en familia, hablando de actividades físicas, reconociendo el tema de las actividades físicas, cómo se deben desarrollar las actividades físicas, la parte básica y luego propuestas de actividades físicas aquí y finalmente aquí lo que corresponde a algunos fundamentos, ¿no? Fundamentos científicos que aportan al cuidado de la salud. A partir de las actividades físicas, ¿no? Por ejemplo, el tema que tiene que ver mucho
por lo que corresponde a la práctica de hábitos saludables que van de la mano con las actividades físicas. Es un hábito saludable realizar actividad física, el baile, el correr, etcétera. Y eso aporta, también está científicamente comprobado. Y yo aporto, al final, aporto al producto. Pero hay dos cosas, porque también esto me ayuda a poder articularlo con mis propias experiencias y también articularlo con mis actividades del contexto. ¿Me dejo entender? Con la semana uno ya no hay problema porque ya la distribuí. Con la semana 2 ya la distribuí y con la semana 3 ya la distribuí. Esto va a mi planificador y con eso hacemos el trabajo. Ya tengo la distribución. Para los colegas de secundaria, igual casi es el mismo tema, pero ellos sí tienen casi de 4 semanas. En secundaria son 4 semanas. Y pasa que también tienen un producto. Y yo también diría lo siguiente, aquí en la semana uno iría a la 8, en la semana 2 iría a la 10, y yo creo que en la semana, digamos, 3, ¿no? Iría a la 14, que sería la actividad, ¿no? Principal, porque la 14 casi es la final. Pero además de esto, que ya están distribuidos porque tienen que integrar las áreas, yo creo que la 14 sería una de las actividades que podría seguir con el mismo título, porque recuerden que eso tiene que aportar, ¿no? Esto tiene que dar un aporte, no es que y ahí termina. ¿Cuál es el aporte al producto, ¿no? En secundaria. En secundaria, el producto que va a dar estas actividades se llama recomendaciones que promuevan el cuidado de la salud respiratoria en relación armoniosa con el ambiente. Entonces, como va a dar este producto, ¿no? Como va a dar este producto en Aprendo en Casa, va a dar este producto, practicamos actividades físicas y promovemos el cuidado de la salud respiratoria. Por eso es que yo considero que esta se repita 2 veces para poder llegar al producto, ¿no? Que es lo esencial. Al final va a haber un producto, pero ya con estas dos que las has puesto, va a llegar. Y acá también considero que siempre la final, que es la más, digamos, llamada a desarrollarla con más fuerza, tenga que repetirse, ¿no? Aquí vamos con la 5, la 9 y la 15. Recuerda que había una actividad 13, ¿no? Pero en ese tema se ha tenido que anular porque era de DPCC, ahora ya no figura. Por eso es que estaba cuadradita las 4 actividades. Pero ahora, yo considero igual acá, colegas, que no te hagas problema. Esa es mi propuesta. Y podríamos conseguir hacer de trabajo. Que el ministerio lo hubiese organizado mejor, lo sé, pero bueno, no lo explican, simplemente no lo explican, simplemente se hace y no se explica, entonces el profesor se queda preocupado. Y yo con ese tipo de preguntas estoy ya tratando de hacer una explicación en este tutorial, tengo que juntar todas las partes, se dan cuenta ustedes, material, hay que prepararlo para poder explicar y aún así espero que no queden dudas. Yo creo que van a seguir dudas, pero lo importante es que tengamos pues eh, una acotación, si es posible, me la pueden hacer llegar. Pero digo, lo importante es que con esto ayudemos en algo, ¿no? Ayudemos en algo, que es lo importante, ¿no? Ayudemos en algo a los profesores. Ah, un postcat para comunicar y argumentar acciones personales, familiares y las que proponemos para disminuir los efectos de la contaminación del aire en la salud ambiental. Muy bien, y acá la que vamos a repetir, proponemos el tipo de actividad física para la promoción de salud y bienestar. Muy bien, entonces vamos a repetir estos. ¿Por qué? Porque aquí hacemos una parte inicial y aquí ya podemos las propuestas, ¿no? Entonces vamos de menos a más. Igual aquí, yo considero que aquí puedes hacer las 6, que es lo que estamos haciendo nosotros ya en el planificador, ¿no? Y acá igual, ¿no? La 14 va a repetirse y la 11, 6 y 11 trabajas normal, pero siempre apuntando a tu producto, ¿no? De Aprendo en Casa, si es posible, ¿no? Porque hay unos colegas que solo trabajan con Aprendo en Casa, por eso a ellos me dirijo, pero normalmente la normativa dice que tenemos que articular. Y a mí me conviene que haya uno por semana porque yo voy a articular. Con cada semana, con lo de mi contexto, voy a ir articulando en el planificador. O sea, a mí me conviene bastante, ¿no? Que esté ordenado, que no haya
un desorden, ¿no? Entonces aquí ya está ordenado y yo ya puedo articular con tranquilidad. Entonces estas dos últimas de secundaria, así como en primaria lo vimos, ¿no? Aquí tiene pues su producto y también vamos a ver el producto que corresponde a quinto de secundaria, ¿no? Y aquí dice campaña para promover conservar la conservación de nuestra salud, la de la familia y la de la comunidad, puede ser de forma individual y comunitaria, apoyarse en diferentes recursos. ¿Y qué dice la última? Proporcionamos las actividades físicas para la mejor calidad de vida. Ah, entonces sí coincide, por supuesto que sí coincide. A veces en ese nivel podemos nosotros establecer, ¿no?, un trabajo organizadito, ¿no?, que me va a permitir a mí pues desarrollar. La última pregunta, ¿cómo evalúo la articulación de mi contexto y aprendo en casa? Bueno, para eso en los planificadores ha quedado clarísimo, ¿no? Lo hemos explicado, lo vamos a volver a señalar. En los planificadores nosotros ponemos los criterios de aprendo en casa y los criterios celestes son los del contexto. Siempre hay que trabajar así, eso dice la norma, eso dice la Ley General de Educación, eso no hay que olvidar. Y miren aquí nosotros hacemos ese artículo, nos conviene, sí, que prácticas saludables que no debemos dejar de hacer, que está aquí, de aprendo en casa y expresamos nuestras emociones que es de nosotros, nos conviene que esté ordenado ellos para nosotros poder contextualizar. Y esto es todo, estimados colegas.